Principio de lealtad procesal. Desde la época de Justiniano se pusieron los medios para que los procesos no se eternizaran. Se concebía el proceso como algo viviente que nace, crece y muere, pero los abogados litigiosos, en lugar de darle una buena muerte al proceso, pretenden prolongar su agonía, ocasionando una verdadera dinastía jurídica. Por tanto, debe existir una razón suficiente para iniciar un litigio, y para que se calibre esto se han de ponderar todos los aspectos de la causa, ya que el vicio de la litigiosidad podría agravarse si se fomentan los pleitos de causas injustas, y de esta manera la litigiosidad sería doblemente perniciosa. Responde a la obligación genérica de comportarse lealmente, implica todos los comportamientos que el abogado suele tener en sus relaciones intersubjetivas que tienen relación con el ejercicio profesional. Este principio viene a fortalecer los deberes del abogado para con el gremio al llevar a cabo procesos jurídicos de forma correcta, su cliente a quien debe ser leal en todo momento y para con los jueces, abogados contrarios y demás operadores del derecho intervinientes en los procesos. Este imperativo deontológico se refleja en los artículos 17, 22, 38, 44 y 65 del Código de Deberes. Se exponen. Artículo 22. Es contrario a la dignidad del abogado y la abogada fomentar litigios o conflictos. Deberán esforzarse por recomendar mecanismos de soluciones extraprocesales. Sin embargo, cuando se estime que el mecanismo tenga efectos contraproducentes para los intereses de su cliente, no deberán recomendarlo. Si aún advertido de estas consecuencias el cliente mantiene su anuencia a la solución extraprocesal, el profesional en derecho deberá salvar adecuadamente su responsabilidad por el medio idóneo que considere oportuno. Artículo 3.8. Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales. Artículo 44. Es contrario a la ética y a la moral profesional representar intereses contrapuestos en el mismo o en diferentes procesos o procedimientos. No deberán el abogado ni la abogada por sí o por interpuesta persona representar a su cliente en un asunto y simultáneamente actuar en su contra en otro, aunque versen sobre materias distintas. Tampoco deberá por sí o por interpuesta persona patrocinar en contra de quien fue su cliente, siempre que el nuevo asunto se relacione con el que en su momento le tramitó. El abogado y la abogada no podrán renunciar o revocar su determinación para asumir la defensa del adversario de su cliente. Esta disposición rige desde que se tiene conocimiento del asunto y aunque no se haya iniciado proceso o procedimiento alguno. Artículo 65. Entre los abogados y las abogadas deberá haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco. Cabe dentro del deber de lealtad y probidad procesal el comportarse según las reglas del decoro, de la corrección y de la buena educación, bien en los contactos con los colegas, con las partes litigantes, con los jueces y con los otros funcionarios, bien en los escritos defensivos, en las alegaciones, en los informes orales y en las conclusiones. Principio de colegialidad. La colegialidad consiste en el vínculo orgánico y solidario que se establece entre los miembros de una misma práctica profesional. Su origen es antiguo y contempla los aspectos comunes a la profesión. Presupone la unión de varias personas ligadas entre sí por intereses comunes. La colegialidad da la idea de un vínculo interno, aunque necesariamente se proyecta más allá de la actividad profesional típica. Es un vínculo de una institución que busca la ayuda mutua. Uno de los efectos de la colegialidad es la solidaridad que se concreta en los casos de enfermedad o infortunio para el mutuo auxilio. Pero la colegialidad no es una actitud de complicidad ante una conducta impropia o desleal. El sentimiento de colegialidad se basa en una relación profunda con el ejercicio de la profesión y de solidaridad con los otros colegas, por ejemplo, sustituir en una audiencia al colega enfermo o imposibilitado por causa de fuerza mayor, proporcionarle libros y revistas jurídicas u ofrecerle sugerencias de carácter técnico para la resolución de un problema jurídico difícil, por ejemplo. Infringe el deber de colegialidad el abogado que se pone directamente en contacto con la parte contraria, el cliente, y trata con esta en ausencia de su abogado o sin su previa autorización, el que no se presenta puntualmente a los acuerdos que establece con sus colegas o a las audiencias instructoras, el que no contesta con prontitud la correspondencia del abogado que le escribe y que tiene su domicilio en otro lugar, el que trata descortésmente a sus colegas, el que no ofrece condiciones decorosas en su despacho a los pasantes y a sus demás colaboradores y no les retribuye adecuadamente. En fin, el que participe de conductas denigrantes de la actividad profesional del gremio.
Este principio se refleja en el capítulo sexto del Código de Deberes y en los artículos 1, 2, 4, 5, 23, 45, 65, 66, 68, 69 y 72. El mismo es de suma importancia para el cuerpo colegiado de cualquier grupo de profesionales. Artículo 4. Como agremiados, brindarán su aporte intelectual y material a las colaboraciones profesionales o culturales de ilustración técnica de ciencias aplicadas o de investigaciones. Artículo 23. Quienes ejercen la profesión del derecho deberán respetar las disposiciones normativas y obligaciones asumidas que establezcan incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio profesional. Deberán abstenerse de desempeñar por sí mismos o por persona interpuesta cargos u ocupaciones incompatibles con la normativa y obligaciones citadas. Artículo 45. El abogado o la abogada que quiera hacerse reemplazar por otro colega en un asunto deberá requerir el consentimiento del cliente. Artículo 66. Los profesionales en derecho deberán colaborar entre sí en la solución de impedimentos momentáneos que no les sean imputables, atendiendo inclusive razonables pedidos de aplazamiento. Artículo 69. El abogado y la abogada no deberán tratar directamente con el adversario de su cliente, sino con el colega que lo patrocina. Si el adversario de su cliente careciera de asistencia profesional, el abogado o abogada procurará suplir tal carencia a través de otro colega o bien de algún centro de asistencia jurídica gratuita. Si aún observado lo anterior sin resultado satisfactorio, el abogado o abogada tuviese excepcionalmente que tratar con el adversario de su cliente, deberá hacerlo por escrito. Si el trato fuere personal, deberá levantarse en 2 tantos una minuta de la reunión, lo cual firmarán todos los presentes y guardará tanto el cliente del abogado o abogada como su adversario un original del documento. Artículo 72. Es deber del abogado y la abogada colaborar con el colegio en las comisiones o encargos en que participe y cumplirlas con buena disposición y diligencia. Solo podrán excusarse cuando exista una causa justificada. Todos estos principios procuran el prestigio, compromiso ético y crecimiento de los agremiados con el principal objetivo de garantizar a la sociedad la integridad y la honorabilidad de las personas que se encuentran disponibles para la solución de las controversias que puedan surgir entre los miembros de la sociedad.